Su micrófono, hermano Leonel. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Espero que todos hayan tenido un excelente día. Agradecemos a Dios porque estuvo con nosotros desde la mañana hasta ahora en la noche, no nos ha desamparado en ningún momento. Vamos a continuar, pues, mis hermanos, con esta clase de cómo tratar con el pecado, cuando hay pecado dentro de la iglesia. Estamos en el texto de 1 Corintios, capítulo 5. Voy a leer el texto, lo voy a leer en la nueva versión internacional que dice: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo que sucedió y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, es un caso. Yo les decía, hermanos, que todos los temas de pecado son difíciles de tratar, todos los pecados son muy difíciles de tratar, y en especial porque es que les decía que es que cuando nosotros queremos tratar el pecado dentro de la congregación, pues estamos chocando con algo, es que nos estamos enfrentando a los egos. Entonces tenemos egos ahí, y bueno, ahí es donde se empieza a hacer difícil la cosa. Vamos a compartir por acá la pantalla. Presentación. ¿Será esta? Esperemos que yes. No, es esto. No, esto no es. A ver. Compartir. Estás compartiendo, pero estás compartiendo la pantalla de Zoom. Ahí. No, ya. Ahí ya está, ¿cierto? Uh-huh. Ok, perfecto. Yo la amplio un poquitico acá. Listo. Bueno, entonces, hayamos visto esto y hayamos quedado acá. Más que nada los corintios estaban teniendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. Ellos probablemente estaban diciendo de ellos mismos: miren cuán amorosos somos, estamos aceptando a este hermano tal y como es. Mire cuán abierto de mente somos. Pues yo les decía que nunca, nosotros por nada en el mundo, nunca debemos menospreciar lo que la gente permitiera en el nombre de tener una mente abierta o de la apertura de mente. Entonces, acá hay algo, hermanos, que yo quiero en lo que quiero que nosotros nos enfoquemos el día de hoy. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor Jesús nos llamó? O de dónde, la pregunta más bien es: ¿de dónde nos rescató el Señor Jesús? Pecado. Del pecado, del mundo, las tinieblas, de las tinieblas, La muerte. De una muerte de la segura, muerte muy bien. Espiritual. ¿Cómo? De una muerte segura espiritual. Sí. Entonces, a ver, tal y como son, tal y como somos, tal y como, es que el Señor me acepta a mí tal y como soy. ¿Eso hasta qué punto es verdad? No, que nos arrepentimos y ya debemos cambiar. No es tan cierto. O sea, Él nos acepta en el sentido para cambiar, pero no, como dice la hermana, pero no es que nos acepta, o sea, nos acepta para que cambiemos, no para que nos quedemos en esa situación. Ok. Miren, la realidad es esta. El Señor nos recibe tal y como estamos, pero Él no nos recibe para dejarnos así. Por eso el Evangelio está repleto de nacer de nuevo, nueva vida en Cristo, hagan morir lo terrenal, sepulten el viejo hombre, y participamos en el Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida,
Entonces no cabe el argumento de que el Señor nos acepta tal y como somos. Él inicialmente nos recibe, pero cuando nosotros obedecemos el evangelio y empezamos a andar en fe, la fe necesariamente requiere o ejecuta, más bien no requiere, ejecuta una transformación en la vida del creyente. Ustedes saben que es una vida de un creyente no transformado. ¿Ustedes creen que eso existe? La vida de un creyente no transformada. No, no existe. No. No existe. No Bueno, existe. Ya, o sea, si vemos, no me acuerdo ahorita cuál es el versículo, pero habían muchos que creyeron, algunos que creyeron, a pesar de los gobernantes, así dice, pero para no perder sus estatus en las sinagogas, para que no tuvieran consecuencias, entonces no le confesaban. Lo cual quiere decir que creían, pero ahí se quedaron. O sea, no cumplieron con todo el resto del evangelio. Solo se quedaron en ese punto de creer, de que, okay, sí creo, sí entiendo, pero hasta ahí me quedo. Ok. Miren, una cosa es lo que nosotros oímos. Y la palabra del Señor dice que la fe viene precisamente por lo que nosotros oímos. Pero si la fe no está transformando tu vida, estamos mal. No es que digo mal, estamos graves. Estamos en cuidados intensivos. Estamos en cuidados intensivos. Así se los digo, estamos en cuidados intensivos, entubados y anunciaron racionamiento de luz para cortar la energía. Miren, hermanos, algo que tenemos nosotros, no lo de nosotros, estoy hablando de nosotros, la Iglesia del Señor, es que nosotros por años, y estoy hablando, aquí voy a hablar de las iglesias en Latinoamérica que yo conozco. Si las iglesias en Norteamérica marcan la diferencia, me lo hacen saber para no meterlos en este mismo costal. Sin embargo, nosotros nos hemos ido muy a la doctrina. Nosotros somos una iglesia, le hemos dado mucho énfasis a la doctrina y muy poco énfasis, por no decir que nada, a la vivencia de la fe. Eso ocurre en las congregaciones latinoamericanas que yo conozco. ¿Cómo funciona allá en la parte norte del continente? Lo mismo. Lo mismo, pero en inglés, ¿o qué? Sí, nada más que bilingüe. Para nosotros sigue siendo en español. Bilingüe, pero igual. Es muy poco la relación porque la mayoría de veces nos vamos más a la letra que a las vivencias, a la conexión, a la relación con Dios. Usted dijo algo que me toca en este momento. ¿Qué tan experiencial es tu vida cristiana? Ustedes saben que yo soy vendedor, ¿cierto? ¿No sabían? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Dígame qué necesita. Yo lo vendo, yo lo consigo. Usted es el vendedor absoluto. Él vende todo. Él es absoluto y también relativo. Absoluto y relativo, exactamente. Ok. Mire, una de las cosas que a mí más me gusta vender es turismo. Pero cuando uno vende turismo, es una cosa totalmente diferente porque el turismo no deja de ser un intangible. Porque el turismo es 100% experiencial. ¿Cuántos de ustedes conocen las playas de Quintana Roo? ¿Conocen Cancún? Preciosura. Hermoso, ¿cierto? Toda la Riviera Maya ya. Toda la Riviera Maya. Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujer. Ok. Tulum. Hermana Alba, imagínese yo venderle a usted
Usted me va a comprar para este fin de semana un viaje para su familia a Playa del Carmen. Ok. ¿Cómo sería de chévere la experiencia? Fenomenal. ¿Segura? Bueno, voy a investigar porque como está llegando mucho lo que ellos le llaman, espero que no sea mala palabra para ustedes. Sargazo. Sí, entonces Estamos en el tope. Playa del Carmen cerró, Quintana Roo cerró, Xcaret cerró. Xcaret también. Sí, Xcaret, el hotel Xcaret cerró la playa de Xcaret porque está, o sea, hay sargazo todo lo que quieran. Con razón tenía que investigarle. Entonces, a ver, si yo le vendo a usted ese viaje para este fin de semana y usted llega, primero, el sargazo es un alga que huele muy feo. Sí, entonces no usted puede llega y en la playa usted no se soporta el mal olor. Obvio no se puede meter al mar. Obvio no se puede meter al mar. ¿Cómo va a llegar usted? Bueno, Xcaret podría entrar al parque a hacer otras actividades porque está exactamente presente. Tiene 2 parques. Eso está muy chévere, hacer los parques, pero no nos digamos, no nos engañemos. Siempre queremos bañarnos ahí. Siempre nos queremos meter en el charquito de agua salada. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces resulta que yo le vendí ese viaje a usted y usted no sabía y yo me omití la información y usted literalmente pues perdió su platica. Si yo me doy cuenta que usted sabe, nunca más le compro. Hermana, de todas maneras a usted le va a quedar un sinsabor en la boca. Correcto, sí. Pero resulta y sucede que a la hermana Angie yo le vendo ese mismo plan, pero en octubre. Y no hay sargazo. No hay sargazo, no hay huracanes, hay buen clima. Y después, en noviembre, nos reunimos los 3 y hablamos del viaje. Yo lo malinformo. Sí, total. ¿Por qué? Porque esa fue su experiencia. Exacto, exacto. ¿Sí? Hablamos por nuestras propias experiencias. Ok. ¿Cómo está nuestra experiencia cristiana? Ahí está el detalle, súper buen ejemplo. ¿Cómo está nuestra experiencia cristiana? Y ojo, que estoy hablando de experiencia, no en el sentido de antigüedad. Sí. Ah, no, hermano, es que yo tengo mucha experiencia porque es que, hermano, respete, cuando usted nació yo ya iba a la iglesia. Buena aclaración. Y, como digo yo, en la única parte donde la antigüedad sirve para algo es en el ejército. Sí. Entonces, si nosotros no estamos teniendo un cristianismo experiencial, ahí es donde nosotros nos empezamos a dejar permear, a dejar untar, a inundar de vanas filosofías. Cuando les preguntaba hace un momento de qué tan cierto es eso de que Dios me acepta como es, no la saqué del sombrero del mago. Hay denominaciones cristianas donde te aceptan con la porquería de mente que tenés. Discúlpenme la expresión, pero es la verdad. Ustedes saben que hay una comunidad cristiana que se llama La Familia. Y que esta comunidad ha tenido problemas grandísimos en Norteamérica, en Estados Unidos, por sus muchos escándalos de índole sexual. Porque esa congregación es lo que llamamos nosotros aquí en Colombia, aquí en Medellín, un desafío de todos contra todos. Nosotros somos muy dados al fútbol y no necesitamos un estadio. Nosotros hacemos un estadio en la mitad de la avenida, con 4 piedras hacemos los arcos y ahí jugamos, todos contra todos. Eso sí es diferente acá. Entonces, cuando yo miro esta congregación, ¿saben qué dicen sus líderes? Tenemos un Jesucristo sexy que nos ama. Jesucristo sexy. Sexy, que nos ama. Eso está bueno.
pastores sexys. Eso sí es inédito, ¿eh? Ay, pastores son sexy, claro, siguiendo a Los Jesucristo. pastores son sexys. Hasta ahí me gustaría estar allá, ¿no? Chévere que les suena a uno, uy, hermano, está bonito, ¿viste? Tenemos hermanas sexys. Y el mandamiento del Señor fue, ámense unos a otros. Dios mío. Entonces ya ustedes con su expresión entendieron el resto, ¿verdad? Wow. Ujú. Qué Entonces no locura. importa si tengo una relación sexual con una niña de 9 años o con un niño de 7 años, con una hermana que es casada, o sea, no, aquí esto es comunitario, Ah. porque Dios es amor, Dios nos ama y Dios nos acepta así. ¿Creen ustedes que eso es lo que dice la Biblia? No, No. no puede ser. Eso de no Corinto. es. Eso no es. ¿Sí? Miren, hermanos, voy a... Ya que Daniel no abre la caja de Pandora, pues me va a tocar abrirla a mí mismo. Me tocó abrirla a mí mismo. Miren, hermanos. Ojo, que lo voy a poner solo en el ejemplo y no lo voy a discutir hoy. Así que no me sigan haciendo preguntas, ni hermano, lo de allí, lo de allá. No lo voy a discutir hoy, solamente lo voy a poner de ejemplo. Para nosotros, o para algunos entre nosotros, es casi que pecado capital los tatuajes. Y sí, me van a decir, hermano, pero es que eso estaba prohibido. ¿Dónde? En la ley. Ah, sí, en la ley estaba prohibido. En la ley estaba prohibido, eso es real. Pero en la ley estaban prohibidas muchas otras cosas que nosotros hacemos. Entonces, o cumplimos una, si cumplimos una, nos obligamos a ¿qué? Cumplirlo todo. A cumplirlas todo. todas. Ujú. No, hermano, pero ¿cómo me va a decir usted que es lo mismo hacerse un tatuaje cuando la ley decía que no te podía rayar la piel a comerte un pernil de cerdo? La ley decía que no podías comer cerdo porque era inmundo y te hacías inmundo. Sí, pero ahí la diferencia es que Dios limpió, o sea, Dios limpió todo, ¿no? Con respecto a los animales. No, limpio todo, Y los tatuajes. limpio todo. Entonces, mire, para nosotros, mire, ¿a dónde voy? Para nosotros va más al hecho de que el hermano se raye la piel a lo que puede significar. Y yo creo que los tatuajes, a mí personalmente me gustan mucho los tatuajes. Yo admiro el body art. Me encanta. ¿El qué O sea, cosa, perdón? El arte en el cuerpo. Ah, ok. La gente que se ¿Cómo tatúa. dijiste que se llama? ¿Podiar? Body art. Variar. Body art. Oh, body art. Ah, ok, ok. Body ok, art. ok, body Ah. art, ok. No, lo que pasa es que yo... Daniel, si usted no entiende pero mi nunca lo había, acento pero ni inglés, siquiera hubiera escuchado ese término tampoco. Entonces, por Es eso no... inglés Pero Medellín, entiende- es inglés de Medellín. Inglés No. paisa. A ver, Inglés- si usted inglés no paisa. entiende mi acento de Manchester, ya si no podemos hacer nada, pues, ya si no. Es que ese es el inglés puro Pero de es que Inglaterra. se escuchó como de Pakistán. Ah, caramba. Mire, ¿dónde lengua acá? Okay, mire, a mí me fascina. O sea, hay personas a las que se le ven bonitos los tatuajes. Hay personas que tienen una piel que parece un lienzo y se ven bonitos. Pero para nosotros, para algunos de nosotros lo grave es que se raye, no lo que puede significar. Y entre los tatuajes más famosos, los tatuajes más chéveres, y son los tatuajes que la gente se hace inconscientemente. O sea, cuando digo inconscientemente, es una cosa que yo me tatúe el nombre de mi mamá, tiene un significado para mí, ¿cierto? Me tatúo la imagen de mi hija, tiene un significado para mí. Pero cuando son lo que llaman trivial, que son son triángulos, cuadros, son un montón de cosas. No, es que el hermano se hizo un tatuaje. Ay, ¿cómo va a hacer eso?
pregúntele a ese hermano siquiera si sabe qué hay detrás de ese tatuaje. Porque todos esos tatuajes, ese tipo de tatuajes están muy conectados con la nueva era, la New Age. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la New Age? Todo es Dios, todos somos Dios. Inclusión. O sea, yo no hago nada malo porque Dios no hace nada malo y yo soy Dios. Hermano, perdón, una pregunta, hermano. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a deformarlo con tatuajes y todo? Hermano, vuelvo y le digo, yo dije que no iba a responder a las preguntas porque lo coloqué solo en el ejemplo. Si quiere más adelante lo estudiamos. Ahora, hacemos 350,000 cosas en contra de nuestro cuerpo, atentando contra el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Es que Pero estamos más enfocados en el, ¿cómo les dijo Jesús? Sepulcros. Sí, En los entonces, sepulcros y en lo de encima, ese es el problema. ojo, ¿a qué Pero voy si con no todo dejamos esto? de hacer lo que podemos, ¿cómo vamos a luchar por lo que es difícil a veces? Es real. ¿A qué voy con todo esto? Nuestro cristianismo se volvió netamente doctrinal. Por eso nosotros hablamos de... ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando? Después de que estudiamos la segunda venida, o cuando estábamos estudiando la segunda venida, ¿de cuántas doctrinas hablamos? Una sola. Hay un poco. Recuérdenme algunas. El rapto, el El milenio, rapto, el milenio, los 144,000, ¿verdad? los 144,000. Pero quedamos que solamente es una sola doctrina. Pues sí, pero hablamos Mire, pero hablamos de todo eso. Pero las denominaciones han cada una tomado una doctrina por su lado, entonces por eso le dicen la doctrina. Pero nosotros también, Daniel. ¿O acaso no se habla dentro de las iglesias de Cristo de la doctrina del matrimonio? Sí, y cada congregación también tiene sus propias reglas, son doctrinas también de congregación, de personas. Una doctrina bien dura, la de la ofrenda. Se puede utilizar el dinero de la ofrenda para ayudar a un orfanato, a un asilo, para tener una escuela bíblica. Y eso por años, ¿no, Alejandro? Ha sido una gran discusión. Sí. Y nada Hay que nos hermanos ponemos de están en acuerdo. contra. Ajá. Ahora, lo más difícil es que no nos ponemos de acuerdo todavía. ¿Sí? Desde que, mire, ¿por qué? Porque nosotros estamos volviendo doctrinales. Y ni se les vaya a ocurrir, que ni se les cruce por la mente hablar de tu experiencia como cristiano, porque ya el hermano Leonel, vea, se nos volvió pentecostal. Ya le está hablando de la experiencia y entonces, ¿cómo así? Ese es testimonio. Ahí es donde ellos nos sacan años luz con el tema del Espíritu Santo. Porque si bien de pronto ellos lo están llevando a un extremo exagerado, nosotros estamos en el otro extremo. Para nada lo usamos, para nada lo queremos, pero somos templo del Espíritu Santo. Para las paradojas pues, de la vida, no. No hablamos del Espíritu Santo, no tenemos una relación con el Espíritu Santo, pero doctrinalmente somos ¿qué? Templo del Espíritu. El templo del Espíritu Santo. Oiga, ¿yo cómo hago para ser el templo del Espíritu Santo y no tener una relación con el Espíritu Santo? Miren, lo que Pablo, ahora, a lo que nosotros tenemos que tener cuidado en esto es que ahorita suena muy chévere eso de aceptar la gente como es, pero recuerde que el Señor a todos nos llamó estando nosotros en pecado y a todos nos transformó.
Para eso mandó su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser, ¿qué? Santo. Transformados, exactamente. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que tenemos que tener, hermanos, la congregación, la iglesia del Señor necesita tener una mente más abierta. Miren, hermanos, el pecado ha sido el mismo desde los inicios de la humanidad, no ha cambiado. No, hermano, es que ahora se ven unas cosas espantosas. ¿Qué se ve ahora espantoso? Dígame, ¿qué es lo espantoso que se ve ahora? Lo único espantoso es que le dan más publicidad. Lo Sí, único, lo que que no, pasa lo es único que no había en aquella época, perdón, Eran redes sociales para que montaran todo. lo único que no había en aquella época era la transformación de sexo, pero era porque eso no había la tecnología. Pues si hubiera habido la tecnología, lo hubieran tenido. Perdón, todavía han habido cosas espantosas. Desde el inicio Exactamente, es que el Salomón dijo no hay nada nuevo debajo del sol y no va a haber nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. tenemos Sodoma y Gomorra, el diluvio ocasionado ¿Por qué llegó? ¿Por qué pasó? por el pecado. Miren, pero ¿qué tipo de pecado? Ahora nos espantamos, Daniel, pusiste un muy buen ejemplo. Ay, el cambio de sexo. Pues no lo había porque no había tecnología. Pero cuando los ángeles estaban en casa de Lot, dice el texto ahí en Génesis que llegaron ¿quiénes? Los hombres a querer, Los hombres de la ciudad. Los hombres. querían llevarse a los ángeles para hacerle sexo. Toda la vida ha existido los Y le dijeron a Lot, venga, que no son los muchachos tan bonitos. Ajá. Sáquelos para nosotros conocerlos, tráiganos. Y Lot les dice, venga, yo que no, esta gente vino a pasar aquí, yo les di hospedaje, no me hagan ese mal. Va, tengo unas hijas doncellas, les voy a sacar a mis hijas doncellas para que ustedes hagan con ellas los que quieran. Ajá. No, queremos los muchachos. Pues, ahí estamos, lo mismo que vivimos ahora. Entonces, Y no se diga en la época romana también. Calígula. Sí, Sí, Calígula. los hombres ahí con... Ajá. Ahí. Entonces, nosotros no podemos llamar apertura de mente a aceptar las cosas como son. Miren, hermanos, voy a decirles algo y quizás con esto, si toco alguna sensibilidad, por favor me disculpan, no es la intención. Pero nosotros nos estamos dejando permear de tanta basura intelectual que hasta irrespetuosos del nombre de Jesús y de la persona de Jesús nos hemos vuelto. Porque hay quienes dicen que Jesús fue un subversivo, que Jesús se fue en contra de la ley, y el mismo Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, La vine a cumplió completamente. y la cumplió a cabalidad. Que Jesús le dio el lado espiritual y nos mostró que era eso de misericordia quiero y no sacrificio, es una cosa totalmente diferente a decir de que Jesús era un rebelde y un anomos, uno en contra de la ley, para querer justificar nosotros cualquier payasada, discúlpenme la expresión, cualquier payasada, que porque Jesús era rebelde. ¿A qué fue Jesús rebelde? No tiene sentido decir que Jesús fue rebelde a la ley cuando él mismo fue el que creó la ley. Creo la ley para rebelarme contra mi propia ley. Pues, a ver, hable un poquitico de sentido común. Entonces, no nos podemos dejar permear. Nosotros no podemos dejar que eso de que tengamos una mentalidad abierta. A ver, en el ejemplo que estábamos viendo de Sodoma y Gomorra, en palabras muy de nuestra época, ¿cómo le hubieran dicho los tipos estos a Lot? Venga, Lot, abra un poquitico su mente, amplíe su espectro mental, porque es que las cosas no son tan cuadriculadas, no sea tan arcaico, bueno, ya lo, ¿cierto? Sea inclusivo. Sea inclusivo, qué bien. Sí, con los todos y las todas, ¿cierto? Y todos. Eso, hermanos, nosotros no podemos aguantar, tolerar algo malo solamente
querer ser una iglesia cool. Ah, es que somos una iglesia muy cool, somos una iglesia chévere. Nosotros necesitamos ser una iglesia chévere para que la gente venga. No, la gente tiene que ir a la iglesia por lo que es. Usted y yo tenemos que estar en la iglesia por el motivo que es. ¿Saben por qué ustedes y yo a veces no encontramos ese motivo? Porque a nosotros nos hace falta experiencia. Nos hace falta vivir nuestro cristianismo. Y lastimosamente, y lo digo con mucha tristeza, con mucha pena de verdad, lo digo, lastimosamente nosotros creemos que la experiencia es la aplicación y misericordia de la letra. Nosotros hemos creído eso. Es más, a un porcentaje muy alto de los miembros de la iglesia les preguntan por qué somos la iglesia del Señor y por qué somos la iglesia verdadera. Y muy pocos van a tener una respuesta de porque el Señor Jesús cambió mi vida. No, la respuesta la sabemos. Ah, porque nosotros somos la iglesia verdadera, porque nos reunimos todos los domingos, participamos de la cena del Señor, no diezmamos, sí, porque eso es el caballo de batalla aquí en Latinoamérica, no diezmamos. ¿Qué pecado tan grande es diezmar? Pues tampoco es que seamos no es que seamos muy generosos ofrendando, pero no diezmamos, tranquilos, aquí no le vamos a cobrar por nada, ¿sí? No tenemos don de lengua, no tenemos don de interpretación, aquí nadie cura, y bla, 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 bla. Nos ceñimos de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero aquí, ¿a qué nos ceñimos? Díganme, ¿a qué nos ceñimos realmente? ¿Piensan ustedes que lo que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo es simplemente, lo hacemos así, olvidando que detrás de cada situación hay un ser humano con unas emociones, hay alguien que se duele? ¿Creen ustedes que es así, que funciona así? No funciona. Ahora, nosotros tenemos algo bien particular. Somos muy literales, somos muy de la aplicación de la Biblia, hermano, porque la Biblia dice. Mucha letra. Pero ¿por qué no la aplicamos toda? Porque esa misma Biblia dice, el que mentía, no mienta más, sino que hable lo que es para la necesaria edificación. Enójese, pero no al punto de pecar. El que robaba, trabaje. Cada uno sepa tener su propia esposa. Cada uno cumpla con su deber. Hijos, respeten a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Eso también no está escrito en sus Biblias. No. Ah, pero ¿por qué no somos literales allí, pues? ¿Por qué no somos literales ahí? Entonces, literales solo para lo que nos conviene. Literales solamente para inflar nuestro ego. Literales solamente para cuando un hermano se equivoca, para afuera con él. Sí. No. Peor aún, a la gente del mundo le toleramos cualquier cantidad de cosas para hacer la iglesia atractiva. Pero con los hermanos somos inmisericordios. Yeah. Hermanos, que hay que tener amor por la gente. Aún no había que dentro de la iglesia no había gente. Porque tenemos amor por los de afuera, pero no por los de adentro. ¿Cómo hacemos? Venga, explíqueme en eso.
eso no debe ser así, hermano. No, La es que así no misericordia. funciona. Es que así no funciona. Así no es. Realmente así no es. ¿Cierto? Entonces, los cristianos corintios eran orgullosos, estaban envanecidos, estaban envanecidos de su aceptación, por su aceptación de este hombre. Ellos pensaron que todo esto hablaba bien de ellos, pero en lugar de gloriarse, ellos pueden lamentarse tanto por el hombre y por lo que deben de hacer. Quítenlo de en medio de ustedes, fue lo que les dijo Pablo. Había que quitarlo, ¿cierto? Primero de Corintios 3, 3 al 5, la prescripción de Pablo. Entonces, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, dice la Reina Valera. Entonces, ¿qué nos está recomendando Pablo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pablo dice, venga, ustedes ya pudimos entender un poquitico por qué es que ellos estaban envanecidos, todo lo que había pasado, pero Pablo les dice, venga, ya esto es hora de que ustedes, pese a que les está haciendo falta un Josedil allá. A nosotros le estaba haciendo para que le dijera, pilas, pilas. Entonces dice, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Cuando Pablo menciona su espíritu, estando presente, él no está hablando de una proyección astral en la iglesia primitiva. Él realmente está representado en esta carta en medio de ellas, la cual era una extensión, entre comillas, espiritual válida de su autoridad apostólica. Entonces, mire que aquí vamos aprendiendo muchas cositas. Pablo no les dijo, bueno, entonces yo voy a tener un desdoblamiento, nos reunimos el miércoles a las 8:30. Entonces Pablo no tenía Zoom, como no tenían Zoom, entonces se reúnen ustedes allá y yo voy a estar allá en espíritu. Entonces ahí es donde vienen algunos a decir, mire que si había un desdoblamiento y el espíritu de Pablo llegó. No, Pablo lo que le está diciendo es, se van a reunir ustedes como si yo estuviera con ustedes por medio de esta carta que les estoy escribiendo. ¿Sí? Amén. Amén. Ya dando las instrucciones específicas de lo que había que hacer. Porque si no, no hubiera dado dando las instrucciones específicas, porque si no, no las hubiera dado y las hubiera dado en espíritu presente, digamos. O sea, en otras palabras, Pablo no tenía que estar ahí para ejercer su autoridad. La distancia no lo hizo por un motivo, no lo hizo por ningún motivo, menos apóstol. Entonces, hoy en día, pensamos en nosotros hoy. Cuando nosotros vamos a tratar un tema de estos, nos reunimos los que estemos allí con el Señor Jesús, que siempre está con nosotros, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, y con la autoridad que no tenemos ninguno de nosotros. Esa autoridad apostólica la da ¿quién? La Biblia. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos a trazar bien las escrituras, que tracemos bien las escrituras. Porque es que hay un texto que nosotros citamos mucho. No sé qué tanto lo apliquemos. Hablamos donde la Biblia habla. Y callamos. Calla. ¿Seguro, Marina? ¿Seguro que actuamos así o seguro que así dice el texto? ¿Qué es lo que me estás contestando? Dice el texto. Dice el texto. Sí. Pero si nosotros habláramos donde la Biblia habla y calláramos donde la Biblia calla, nos ahorráramos muchos problemas. Pero nos fascina hablar donde la Biblia calla. Y paradójicamente también callamos donde la Biblia habla, que era lo que le estaba pasando aquí a estos hermanos en Corinto. Entonces, se reunió con la autoridad del apóstol. Pablo empuja duro su autoridad aquí. Dice, he juzgado, pero no tanto porque él reconoce que debe ser hecho en el nombre y el poder de nuestro Señor Jesús. O sea, cuando él dice en el nombre de del Señor Jesucristo, ¿qué es eso de en el nombre del Señor Jesucristo?
Con la autoridad que Jesucristo le ha dado a él. La autoridad. Más que cuando se hace algo en el nombre de, es bajo la autoridad de él. Entonces lo que Pablo está diciendo, mire, yo ya he juzgado, pero no juzgué yo. Lo juzgué en el nombre del Señor. Es decir, Basado en lo sus juzgué enseñanzas. de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ahí es donde la clase levanta la mano y dice, hermano, venga, pero entonces, ¿cómo así que Pablo juzgó si la Biblia prohíbe, si Jesús nos prohibió juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. ¿Cierto? Sí, Cierto. pero también dice con justo juicio. Hay que juzgar por un justo juicio. Muy bien. Pero de ese justo juicio es de lo que vamos a hablar el día jueves. ¿Cómo fue que Pablo juzgó sin invalidar las enseñanzas de Jesús? ¿Sí? Hermano, perdón. Pablo decía que él no podía estar allá, pero estaba en espíritu, porque él estaba preso, él no podía salir, no podía ir a Corinto porque estaba preso, pero espiritualmente sí podía ir allá. Cuando él habla espiritualmente, pero no era que el espíritu de Pablo salía, No, era claro la que no. enseñanza de Pablo a través de la carta. Correcto. Nosotros Estaba tenemos, mire, nosotros tenemos todos los apóstoles, los tenemos reunidos con nosotros en el Nuevo Testamento. Sí. Ahí están. Ahí están todos. Nosotros tenemos todo. Ese compendio perfecto de toda la escritura la tenemos nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar qué fue lo que Pablo, cómo es que Pablo juzgó sin incumplir el mandamiento del Señor De no juzgar. de no juzgar. Pero eso lo vamos a ver el día jueves. Yo los animo, mis hermanos, a que seamos fieles en el Señor. Amén. Pero los animo, hermanos, a que nos olvidemos un poquito de la letra. Y lo hagamos más vivencial. ¿Quieren aprender cómo? Claro, Amén. Mariana dice que sí. Amén. ¿Sí quieren aprender cómo? por supuesto. Amén. Los invito al servicio del domingo en Girardota. Buen vendedor. mira. Y lo voy a grabar, pero no lo voy a colocar en la. Sí, lo voy a grabar, pero no lo voy a colocar en el chat para que vayan. Lo que pasa es que el domingo voy a empezar una nueva serie con los hermanos de Girardota, pues en el culto, en el servicio dominical. Una serie de lecciones prácticas sobre mi libro favorito del Nuevo Testamento. El nuevo libro. El nuevo libro. ¿Cuál es mi nuevo libro? ¿Quién sabe cuál es mi libro favorito del Nuevo Testamento esta semana? Ahora es Santiago. Santiago. Daniel y yo hablamos ayer. Mire, los invito a que lean ese libro. Lean el libro de Santiago. Poderoso. Y para mí, o sea, yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿quién colocó el orden en los libros del Nuevo Testamento? No sé si estaban inspirados o no estaba inspirado el que colocó el orden de los libros. Pues Santiago fue la Lo primera carta. cronológico. Fue la primera No, carta. si, hubiera que sido, se escribió. si fuera cronológico, Santiago estuviera primero que Hechos. Exacto. Por eso digo, no fue cronológico. No fue cronológico. Y primero Sin que embargo, todos yo los creo que evangelios. el Señor ha hecho, siempre ha cuidado a su pueblo. Y creo que el Señor encerró la doctrina de la iglesia, porque la doctrina, digamos así que la doctrina es importante. Todas las enseñanzas apostólicas de Pablo están encerradas entre la historia de cómo empezó el cristianismo. Entonces empieza la historia del cristianismo y empieza, claro, a este grupo hay que darle unas normas, hay que direccionarlo, ¿cierto? Que son las cartas apostólicas. Bien, Hebreos, que nos recuerda la superioridad de Jesús sobre todo.
Y enseguida sigue Santiago, que es el que nos dice cómo aplicar todo eso otro que dijo Pablo. La religión pura y verdadera. Entonces, los que quieran entender, los que quieran comprender, sobre todo los que quieran aprender cómo es que aplicamos toda la doctrina en nuestra vida para que el cristianismo sea nuestro cristianismo sea experiencial, los espero este domingo a eso de las 8 de la mañana en la reunión con el servicio en la iglesia de Girardota. Y allí vamos a ir aprendiendo todos, porque todos necesitamos aprender. Que es bajo este mismo link, con el que nos reunimos. Es bajo este mismo link. Listo, mis hermanos, muchísimas gracias. Dios te los bendiga. Que tengan una excelente noche, que descansen. Amén. La gracia y el amor de Dios en cada uno Amén, de ustedes. hermano. Amén, hermano, igualmente. Pilas. Bueno, José, ya que estás tan pilas, despídenos con una oración.